Muchas gracias, Sebastián. Hasta mañana. Hasta mañana. Sebastián Gásigo en las noticias y nosotros hasta las 23 en Quién Dice Qué. Con este programa que te decíamos, un programa que tiene que ver con lo que está pasando y puntualizando en la provincia de Entre Ríos. ¿Qué va a pasar con los trabajadores de la construcción? Porque se habilitaron las obras, pero todas las obras, hoy nos decía gente que trabaja en algunas empresas que los han llamado. ¿Tienen que ir o tienen que esperar los trabajadores de las empresas privadas que no están trabajando en obra pública? Bueno, se lo vamos a preguntar a la gente de la Unión de los Obreros de la Construcción de la República Argentina. Pero también, ¿qué pasa con los intendentes? Ya hay un intendente que dijo que le va a solicitar a la provincia, al gobernador, que haya algunas actividades que sean liberadas de la cuarentena mediante un protocolo de prevención sanitaria. Así que nos vamos a ocupar de eso, de este pedido. ¿Y qué va a pasar con los comerciantes? Recién veíamos el móvil, ahí van a Centurión en la peatonal San Martín. Hay algunos sectores que prácticamente no saben si van a volver a abrir las puertas después de la cuarentena, porque están prácticamente quebrados, no han tenido ingresos, les han pagado en parte los sueldos de los trabajadores. Hay grandes empresas que hoy están preguntándose por los sueldos del mes de abril, cómo van a ser, porque necesitan garantías para que puedan pedir un préstamo. No están algunos en condiciones de pagar ese préstamo que da el gobierno. Salió la semana pasada un acuerdo entre el gobierno de la provincia y el Banco de Entre Ríos a también ofrecer 1.000 millones de pesos en crédito para las pymes entrerrianas. Bueno, todo eso vamos a tratar de condensarlo y de comunicarlo en esta hora de este programa que es Quién Dice Qué. Nos presentamos y hacemos hasta las 11 de la noche este programa a través del 11 TV. Presentan ¿Quién Dice Qué? SGS Constructora. Desarrolla tu espacio o tu inversión. Filippo Novo. Moda italiana en el vestir masculino. En pleno microcentro de Paraná, Live Rock Café Pub. Haz tu imagen a tu imagen. Nancy Pugliese, maquilladora profesional. .7 en la República Argentina, 13 grados 8 décimas la temperatura en la ciudad de Paraná. Ezequiel Flesler, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Nicolás. Buenas noches a todos. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, con información importante, ¿no? Lo dio a conocer hoy el titular de ANSES, Alejandro Banoli. Se conoció la cifra finalmente de la cantidad de argentinos que en esta primera etapa van a recibir los 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia. Tal cual, sí, el ingreso familiar digo, de emergencia, este anuncio que se había hecho cuando comenzaba esta cuarentena, este aislamiento obligatorio, hubo casi 11 millones de ciudadanos argentinos que se anotaron, ¿sí?, para recibir este beneficio. Bueno, casi 8 o a casi 8 millones de personas se les otorgó. Son casi 8 millones de familias también, porque es una asignación por familia, ¿sí? Y en Entre Ríos, casi 250.000 beneficiarios de esta asignación, de este ingreso familiar de emergencia, ¿sí? Casi 250.000 personas, ciudadanos y ciudadanas en la provincia, Nicolás. Ya me vas a dar el detalle de esto que vemos en la placa, entonces, porque recuerden ustedes que los titulares de la asignación por hijo y los titulares de la asignación por embarazo ya lo están cobrando. Claro. Y el 21 arrancan a cobrarlo el resto de los beneficiarios. Y este jueves 16, lo dijo Banoli en la conferencia de prensa, este jueves 16 le van a dar a los que no tienen CBU, que es la cuenta bancaria única, otras alternativas para que puedan cobrar este ingreso. Así es. Vamos a meternos ahora
en una charla con la vicegobernadora que nos atiende a esta hora de la noche, la vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos, la licenciada Laura Estrata, está en comunicación. Licenciada Estrata, soy Nicolás Blanco, Canal 11, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Nicolás, para vos, para el resto del equipo y para la audiencia. Bueno, queríamos charlar un poco acerca de, cómo arranca esta etapa de aislamiento obligatorio, después de los anuncios del presidente, después de la conferencia del gobernador y después de una reunión interesante de gabinete en el día de hoy. Sí, estamos atravesando un contexto inédito, una pandemia que no solamente afecta a la provincia, sino el mundo, y en este contexto creo que hay algunas certezas, ¿no? Hay mucha incertidumbre, hay enormes desafíos, pero también hay certezas. Entre las certezas está claramente marcada la posición del presidente y del gobernador de la provincia respecto a que la salud de la población es prioridad, y en este sentido son las vidas las que son el centro de la escena. En estos aspectos el presidente ha manifestado claramente en qué medida este aislamiento preventivo y obligatorio, este aislamiento social preventivo y obligatorio ha dado sus resultados, porque ha bajado la curva de contagios. Eso está permitiendo fortalecer el sistema sanitario, ¿no? En el mientras tanto se va fortaleciendo el sistema sanitario para poder atender la demanda. Pero además de la dimensión sanitaria también está la dimensión social y está la dimensión económica. Por eso de alguna manera también el presidente, en el marco de este aislamiento, ha permitido o ha exceptuado algunos sectores de la economía poder trabajar, y también ha delegado a los gobernadores. El gobernador de la provincia lo ha estado trabajando también en estos últimos días, algunos sectores de la industria, de las economías, que pueden ir, digamos, tomando algunas decisiones en el marco de protocolos y de determinados cuidados en poder ir abriéndose con todos los cuidados de rigor que tiene que haber, sin descuidar. Yo los escuchaba recién, la dimensión, ¿no es cierto?, social, ¿no? Esto de atender a los sectores más vulnerables, garantizarles un ingreso, garantizarles el derecho a la alimentación. El gobernador ha instruido también a que se trabaje fuertemente con los representantes de las instituciones y los sectores para ver, cuáles sectores de alguna manera se comienzan a abrir en el marco de un proceso, y a los sectores que todavía no lo pueden hacer, como es el sector turístico, ver cuáles son los mecanismos, las políticas, las herramientas que ponemos a consideración de esta población y de estos sectores para poder atender el contexto de dificultades que están atravesando. Son varias dimensiones, son varios los frentes, pero hay una convicción, que es la que te decía al principio: la salud de la población es prioridad, la vida es prioridad, y entendemos que en el marco de estas prioridades se dan procesos que vamos llevando adelante el Estado provincial en articulación con el Estado nacional, en articulación con los municipios, porque no es lo mismo un conglomerado urbano grande que las pequeñas comunidades. Entonces, en el marco de esas particularidades, de esa fisonomía que tiene nuestra provincia, también se está pidiendo a los intendentes, de alguna manera, que puedan elevar ciertos rubros, ciertos sectores que consideran que pueden ir abriendo en el marco de un proceso. Eso le iba a preguntar. ¿Ya hay sectores que le han solicitado al gobierno la apertura? Porque el otro día decía el ministro Bailo, no es solamente pedir, hay que ver cuál es el protocolo, la cantidad de trabajadores, pero ¿ya hay sectores que se lo han solicitado? Dos o tres cuestiones. Primero, hay varios sectores que lo han solicitado, y como decía el ministro, que trabaja en articulación también con Economía, con el Ministerio de Salud, los sectores que se vayan habilitando, primero hay una instancia que es la aprobación del Gobierno Nacional a la elevación que hacemos desde la provincia en articulación con los municipios. Y por otro lado, cada apertura que solicitemos tiene que ir acompañada de un protocolo de actuación y de funcionamiento. Por eso digo, no hay que generar una falsa expectativa respecto de que el aislamiento desaparece. Claro, tiene que haber un fundamento. Exactamente, tiene que haber un fundamento, y vuelvo a decir, que rija esa posibilidad de abrir ciertos sectores, que comience a moverse paulatinamente la economía sin descuidar las prioridades. En este aspecto se ha dialogado muchísimo
y eso lo ha encabezado el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Economía, por indicaciones del gobernador, con las instituciones y las organizaciones que nuclean a los sectores, ¿no? Y en este aspecto se ha elaborado un listado que se pone a consideración del gobierno nacional, que también con su grupo de expertos, porque acá también se trabajó en articulación con el Ministerio de Salud, aprobarán en el marco de sostener los cuidados esenciales y necesarios para esta etapa de pandemia que estamos atravesando. Ezequiel. Vicegobernadora, bueno, hay sectores de la economía que están muy perjudicados. Usted cuando fue ministra de Desarrollo trabajó mucho con lo que se denomina economía popular. Algunos de ellos han accedido a los beneficios, entre ellos el ingreso familiar de emergencia. ¿Cree que puede ser, pienso en pequeños panaderos, pequeña gente que está panificando y vendiendo, quizás albañiles, podrían empezar a descongelarse, empezar a trabajar de alguna manera, si se pueden elaborar protocolos estos sectores? Sí, totalmente. Tiene que ver con una mirada importante que tiene el Estado sobre estos sectores de la economía y lo que los está atravesando en este momento. Por eso a mí me gusta mucho dar tranquilidad respecto a que nos estamos ocupando, que permanentemente se está monitoreando cuál es la situación y cuál es la coyuntura que están atravesando cada uno de estos sectores, en definitiva familias, y también se han elevado en el marco justamente de estos pedidos algunos rubros que has mencionado que tienen que ver con la economía social, y también el Ministerio de Desarrollo Social está trabajando fuertemente en distintas líneas, programas y políticas públicas para poder acompañar este sector. De hecho, hay que reconvertir muchos programas en función de las necesidades actuales, en función de las necesidades de los sectores, y en función de una definición clara, concisa y contundente de poder acompañarlos a que puedan sostenerse en el marco de esta crisis, de este contexto, para que puedan sostenerse y salir adelante. Entonces, en ese aspecto, el ingreso social complementario, estrategias de economía social a nivel provincial y algunos rubros o algunos sectores que en el marco de un proceso con protocolos de cuidado se puedan ir de alguna manera administrando o abriendo, va a descomprimir obviamente la situación económica y la dimensión social que hoy nos preocupa, pero sobre todo nos ocupa a quienes tenemos responsabilidades de gobierno. Licenciada, mientras la llevo al plano estrictamente legislativo, han tenido reuniones, ¿es posible que trabaje la legislatura, que se reúnan en comisión, que haya alguna sesión o esto todavía no? Nosotros estamos trabajando en la redacción de un decreto que nos permita justamente trabajar en comisiones y sesionar utilizando la modalidad de la videoconferencia. Claro. Para eso obviamente necesitamos una norma legal que nos permita... Tiene que modificar el reglamento, claro. Exactamente, poder hacerlo, que lo estamos trabajando, porque hay varios legisladores, en este caso senadores, que están entre los grupos etarios de riesgo, porque tienen más de 60 años o tienen alguna patología preexistente. Y por otro lado, también estamos en los próximos días haciendo el lanzamiento del Senado Juvenil, también en el marco de este contexto de pandemia, utilizando las nuevas tecnologías. Creo que de alguna manera estas horas, estos días son muy importantes para que podamos redefinir cómo nos movemos, y para las instituciones, como es el caso de la legislatura o es el caso del Senado, esto viene a remover tradiciones. Entonces necesitamos modificar los instrumentos legales, necesitamos acordar con los bloques legislativos, porque son cuerpos colegiados que requieren de consensos, independientemente que el decreto es un instrumento que firmo yo. Lógicamente hice una ronda de consultas previas, estamos trabajando con la Secretaría de Modernización del Estado para poder de alguna manera hacerlo con la mayor calidad institucional que se pueda hacer en estos contextos. Entonces creo que las instituciones tienen que empezar a pensar en cómo funcionar en la pandemia, porque
hoy Claro, el aislamiento sigue hasta el 26 de abril, pero nada garantiza que no en tenga ese continuidad. momento, Sí, sí, exactamente. sí, sí, Entonces empecemos a pensar, creo que todos tenemos que empezar a pensar de un modo distinto, de sostener agenda, de sostener la gestión, de vincularnos con otros, fortalecer las instituciones, el diálogo con la ciudadanía a través de otros medios. Y me parece que en ese aspecto la legislatura es una de las instituciones que necesita justamente reformarse para poder adaptarse a los tiempos. Totalmente, totalmente. Licenciada Estrata, gracias por este contacto con Canal 11. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta Muchas luego. gracias. La licenciada Laura Estrata, vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos, charlaba con nosotros. Hoy hubo reunión de gabinete después de lo que fue el anuncio del presidente de la Nación de la extensión de la cuarentena hasta el 26 de abril inclusive, y después de lo que fue la conferencia del día sábado del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet. Bueno, 2 o 3 cosas, Ezequiel, me parece, para apuntar. Esto de modificar el reglamento de la Cámara para que puedan sesionar, sin duda, que no va a ser fácil. No va a ser fácil, porque imagínate que vos podés hacer una reunión de comisión, pero no sé si vas a poder llegar a una votación de una ley por una videoconferencia. No va a ser un instrumento fácil, me parece. En términos reglamentarios lo planteás. Claro. Quizás sea necesaria una primera sesión, y esto para los distintos cuerpos, y después sí poder avanzar de un modo virtual. Hay que ver cómo lo resuelvan, ¿no? Exactamente. Bueno, hablábamos de esto, ¿no? De que ya hay sectores que le han pedido al gobierno que liberen su actividad del tema del aislamiento, ¿no? Tal cual, sí. Bueno, después, si querés, lo contábamos, pero en alguna ronda de consultas que hacían las últimas horas, hay sectores que ya están tratando de protocolizar, ¿sí? De hacer protocolos para, bueno, eventualmente poder abrir algunas actividades. El sector comercio, que también tiene diversas ramas, hay toda una complicación. Mencionaba recién, Nicolás, sí, la conferencia que dio el presidente Fernández cuando, bueno, anuncia la extensión de la cuarentena. Al día siguiente, el gobernador Bordet y parte de su equipo dio también una conferencia en los informes diarios y rescatamos o subrayamos acá para quien dice que 2 o 3 frases que, bueno, creemos que son importantes. Si querés, ¿la repasamos? Dale, vamos. Dale, vamos a eso. A ver. La primer placa, o preparada en la primer placa, esta frase del gobernador pidiendo a la oposición deponer actitudes egoístas. Quiero renovar, dijo Bordet, el pedido a todas las fuerzas políticas a deponer actitudes egoístas que no conducen a poder lograr unidad de trabajo ante un tema que nos convoca de manera excepcional. ¿Algún destinatario en particular? Bueno, después, seguramente sobre el final del programa, vamos a ver la foto en donde se reunió Bordet con los líderes legislativos también de la oposición, y es como que cuando terminó estaba más o menos todo bien, pero en las próximas o en las siguientes horas hubo algunas declaraciones un poquito más álgidas. Bueno. Vamos a la siguiente frase. Estamos trabajando, dijo también Bordet, para poder elevar las actividades que puedan ser administradas con mayor apertura. Esto es lo que recién contábamos, ¿sí? Puede haber un deterioro, agregó, de la economía, pero eso es recuperable, ¿sí? Remarcando en varios fragmentos de la conferencia que todo va a ser muy paulatina y progresivamente, ¿sí? Subrayando eso como para que nos vayamos haciendo la idea también de que el 26 no es que nos abren la tranquera y salimos todos, ¿verdad? La última placa, si querés, Nico, un poco más referida a lo estrictamente sanitario. Entre Ríos tuvo resultados significativos, dijo el gobernador, no hay transmisión comunitaria, y remarcó que es, bueno, un logro de los entrerrianos que cumplieron, pero también subrayando que sirvió el autoaislamiento, ¿sí? Que bueno, hay 2 o 3 días, vos que lo seguís más de cerca. Sin casos. Sin nuevos casos había en la provincia. Había 22 y quedó 21 porque un caso se
registró domicilio en Buenos Aires. Tal cual, en la Así que ciudad de Zárate. Hay un caso menos, 21 casos, y hace 3 días que no hay nuevos casos en la provincia de Entre Ríos. Tal cual. Bueno, acá, o hasta acá digo, un poco el resumen me parece de lo más político, económico y por último sanitario de la conferencia del gobernador Bordet. Del gobernador Bordet. Esto fue parte también de lo que charló en la reunión de gabinete del día de hoy. Me dicen que, a propósito de esto, de la legislatura, el Congreso, Sí. la legislatura, el Consejo Deliberante, mañana Sergio Massa, Cristina Kirchner trabajarían en un proyecto que ya estaría avanzado y una notificación a la Corte Suprema de Justicia diciéndole, bueno, vamos a actualizar el reglamento del Congreso por la pandemia para que les permitan sesionar de una manera y que no caigan después en judicializar algunas leyes normativas que se voten de esta manera. Porque imagínate que vos la sancionás una ley de esta manera y alguno dice, no, para mí es inconstitucional, te hacen una presentación y la justicia puede... Entonces lo que van a hacer mañana es decirle a la justicia, miren, ante la pandemia vamos a hacer esto. No hace cosa que mañana caiga alguien y judicialice, ¿entendés? Y embarre la cancha, como quien dice en política, ¿no? Una declaración de certezas le va a pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pausa, 22:25 la República Argentina. Esto es ¿Quién dice qué? Muy bien, señoras y señores, 22:28, vamos a viajar a la capital del Citrus, vamos a viajar a Concordia con la información, porque la idea es charlar con los intendentes que obviamente están en la primera línea de contacto con lo que le pasa a los vecinos. Alfredo Francolini es el intendente de la ciudad de Concordia, nos atiende a esta hora. Alfredo Francolini, Nicolás Blanco, Canal 11 de Paraná, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola Nicolás, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos los televidentes. Muchas gracias por atendernos, intendente. Bueno, queríamos saber cómo han tomado esta decisión del presidente de la Nación, del gobernador también de la provincia, de los parámetros que se van a regir en esta nueva etapa de la cuarentena en la República Argentina. Bueno, si hablamos de lo que es la cuarentena administrada, bueno, realmente nosotros lo vemos con buenos ojos, sin dejar de tener en cuenta, lo que necesitamos es que todo el mundo, los que salgan por una cuestión únicamente de necesidad. Tenemos que ser previsores, tenemos que tener una buena prevención y seguir tratando de decirle a todo el mundo que se quede en la casa, ¿no? Pero también sabemos que hay muchos rubros que no son de tanta circulación de gente masiva y que realmente sería importante que hoy estén trabajando porque hoy están pasando por una situación que realmente está llegando a lo extremo. Ajá. Una cuestión económica que nosotros, como dice el presidente y el gobernador, obviamente que lo primero que queremos es hablar de salud y tenemos que prevenir primero la salud, ¿no? Y después ver la parte económica. Pero hoy en Concordia, hemos tenido hasta ahora un solo caso, ya recuperado, no tenemos hoy en circulación ninguno, y entonces podemos decir que teniendo la ciudad cerrada, con un solo ingreso por la 015 en estos momentos, adentro no quiere decir que querramos la libertad, pero sí hay algunos rubros que podríamos estar trabajando. Igualmente, lo corto ahí, intendente. Dijo algunos rubros. Sí. ¿Cuáles serían los rubros que ustedes le pedirían con protocolo de por medio al gobernador que pida a Nación que flexibilice para Concordia? Nosotros acá tenemos varias fábricas chicas que no son de acumulación ni tanto de empleados como tampoco y producciones, ¿no? Y como tampoco son del público o clientes que estén en forma masiva esperando para que sean atendidos. Por ejemplo, tenemos varias producciones de lo que son viveros, hay muchas fábricas, como entre ellas las metalúrgicas, hay fábricas de bobinados, de recuperación de motores, que podrían estar trabajando tranquilamente. Y también hay muchos rubros de los cuales hoy están trabajando dentro de las grandes
de cadenas de supermercados, o sea que el rubro está habilitado, y lo que no está habilitado son en los negocios individuales, como por ejemplo electrodomésticos, ropa, jugueterías, que realmente hoy están pasando por una situación difícil. Y estos rubros, esto entre varios, nosotros pasamos 20 al gobernador como una sugerencia. 20 rubros. En las profesiones liberales también, lo hemos pasado, lavaderos, pero también hay muchos rubros que decía Nicolás para tener en cuenta que hoy están habilitados dentro de las grandes cadenas de supermercados, o sea que Claro. Y en las grandes cadenas de supermercados transita mucho más gente que la que pueden transitar individualmente cada uno de los comercios. La venta online para estos productos, estas 20 empresas, ¿no es una alternativa? Ya la estamos aplicando, la municipalidad ha hecho en forma conjunta con varios negocios, otros lo están haciendo en forma individual. Mañana se hace más para las ferias populares, que se hace un lanzamiento nuevo en el municipio para promocionar todo esto. Y nosotros estamos sugiriendo también que se habilite por lo menos la venta a través de deliveries, obviamente, que es online, y a través de eso, pero hay muchos rubros que nosotros hoy están permitidos para trabajar, o sea, están exceptuados en el decreto, que igualmente nosotros, como le pedimos, cautelan los horarios que están trabajando, después lo continúan ellos actualmente con venta online. Lo otro que hacemos es directamente, o sea, fuera de horario hacen con venta online, ¿no? Y lo otro que estamos haciendo nosotros es probando todo lo que es para estos futuros rubros, que muchos de ellos lo pueden hacer. Después hay otros que realmente yo necesitaría que la ministra de Salud o el ministro de Salud de la Nación lo habilite, como por ejemplo hay muchos pedidos de los gimnasios y muchos pedidos de peluquerías. Ajá. Bueno, yo creo que esto tiene que tener una mirada más con respecto a la salud que lo que podamos opinar nosotros directamente los intendentes. El tema de la recaudación, porque esto también ha afectado mucho, la provincia ha tenido una baja muy importante en los primeros días del mes de abril. ¿Cómo ha impactado en la Municipalidad de Concordia? Está bien, nosotros en su momento le hemos escuchado al ministro de Economía de la provincia, a Hugo Balay, diciendo que seguramente iba a caer la recaudación a un 50%. Nosotros en estos primeros días ha sido mucho más la caída de nosotros. Nosotros hemos tenido hasta ahora una caída del 60%, si bien estamos recién al día 13, pero bueno, esperemos que recuperar algo en estos días. Y bueno, la verdad para nosotros lo vamos a sentir. Hoy lo que estamos sintiendo también es cada vez mayor cantidad de personas que necesitan, por una cuestión social y socioeconómico, están requiriendo de la asistencia del municipio, y bueno, que realmente nosotros tenemos que dar respuesta, y esto se ha incrementado y mucho en estos últimos tiempos. Y sobre todo, Nicolás, gente que nunca había llegado al municipio, nunca ha llegado a saber dónde queda la Secretaría de Desarrollo Social, que hoy está necesitando. Exactamente. ¿Ezequiel? ¿Qué tal, intendente? Bueno, respecto de este último que usted mencionaba, de gente en situación de pobreza y de indigencia, repasamos... No solamente, sí. Ojo que nosotros tenemos ahora cuentapropistas y comerciantes individuales que tenían y que trabajaban la pareja en un negocio, que antes nunca, siempre peleaban el día a día, y hoy al tener cerrados los rubros que ellos están, lógicamente que están en una etapa de desesperación y necesitan que el Estado esté presente. ¿Y cómo están reaccionando en nivel de atención? Iba a sumar dos números nada más. El último dato de indigencia arriba de 17.000, el último de pobreza también para Concordia arriba de 80.000. Son cifras... 80.000 personas, exacto. ¿Cómo están reaccionando en virtud de dar atención? Que es lo que mencionaba recién. A ver, nosotros estamos reaccionando de la misma manera que teníamos antes. Nosotros la atención la estamos brindando. Acá lo que hay que tener en cuenta que nosotros, más allá que se bajó casi 2 puntos en lo que fue el primer semestre con respecto al segundo semestre de 2019, porque estas mediciones del segundo semestre. Segundo 2019. Nosotros, segundo semestre de 2019, tenemos que tener en cuenta algo, que si nosotros tenemos de indigencia el 11% y el 51% tenemos de pobreza, quiere decir que el 40% que tiene trabajo es pobre, ¿no? Entonces,
A ver, acá hay que tomar en cuenta varios aspectos. Hay muchos de los que trabajan en la ciudad que trabajan casi siempre, la mayoría está trabajando por la zafra. Acá la parte productiva es muy importante y es temporaria, como por ejemplo con el citrus, la arándano, la nuez pecan, hasta la propia industria de la madera. Los salarios no son muy altos. Los salarios tampoco son altos, pero esto no quiere decir que no tengan trabajo. Sí, lógicamente que estamos haciendo una cuestión minuciosa de la ayuda que estamos brindando desde el municipio, teniendo en cuenta también que hay en lo que es el departamento entero, no solamente en la ciudad de Concordia, hubo 7.000 tarjetas de alimentar que se dieron, que eso para nosotros ha sido una ayuda, y lógicamente cuando nosotros evaluamos a quienes ayudamos, hay gente que nunca ha recibido ningún tipo de ayuda ni del salario universal, ni tampoco de la tarjeta alimentar. Así que le damos prioridad justamente a aquellos que no han recibido nada, no sin dejar de atender a todas aquellas situaciones de reclamo. Intendente, la última pregunta. ¿Qué plazos le dio el gobernador o en cuánto tiempo usted espera respuesta de esta solicitud, de estas actividades, para que sean liberadas del aislamiento en Concordia? Bueno, a ver, nosotros le pasamos algunos rubros, obviamente el día sábado a la mañana cuando hablamos con el gobernador, que tenemos permanentemente diálogo, como así lo tenemos con todos los ministros, y agradezco el contacto que siempre tienen con nosotros. Y ellos iban a evaluar no solamente el pedido de nosotros, sino de otros intendentes y las propuestas también de ellos para ver cuáles eran las que se elevaban a Nación. Y están a la espera en estos momentos de una respuesta, así que no tenemos una fecha pero de esta confirmación. Semana es... Y esperemos que sí, todos estamos esperando que sea cuanto antes. Intendente Alfredo Francolini, muchas gracias por este contacto con Canal 11 de Paraná. Al contrario, gracias a ustedes por la llamada, un gran abrazo. Alfredo Francolini, el intendente de la ciudad de Concordia, la capital del citrus, que le acercó el sábado ya al gobernador una lista de 20 actividades que considera que son imprescindibles que se flexibilice la cuarentena. Ezequiel. Tal cual. Bueno, repasamos ahora, si querés, con más pulcritud los datos que dábamos al comienzo del programa. Dale. Nicolás. Esto tiene que ver con lo que se conoció hoy, la cifra de los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia. Primera etapa, porque después se va a abrir una reinscripción. Una reinscripción, tal cual. Bueno, vamos a los números. Primero, inscriptos, casi 11 millones de ciudadanos. ¿Sí? De ellos, el total a los cuales se les otorgó, ¿verdad? El beneficio es 7.850.000, ¿sí? Las previsiones que hacía el Estado Nacional era de un poquito menos de 3 millones. Terminó otorgando bastante más del doble, ¿sí? Y el número para la provincia de Entre Ríos, también este detalle me parece importante, son casi 248.000 asignaciones, casi 248.000 ingresos familiares de emergencia, y como decíamos hace un ratito, son casi 248.000 familias, puesto que esto se le da a uno o un beneficio por familia. Sí, hoy no tuvimos comunicación de televidentes del canal durante todo el día. Ustedes se comunican, mandan mensajes, y había gente que, estaba un poco enojada porque en su casa nadie, y había unos vecinos que los dos habían sido beneficiarios del IFE, ¿no? ¿nos queda otra más? ¿Otra placa más? No, con esto estamos, después por supuesto hay mucho más. Ah, no, este dato, sí, este dato es importante, perdón Ezequiel, perdón porque estaba esta placa. Este dato es importante. A ver. El 21 de abril arranca el pago, documento en cero, hasta el 5 de mayo, los que tengan CBU, y hasta el 19 de mayo, los que no tengan CBU, que a partir de este jueves 16 van a tener opciones para ver cómo cobrar. Va a haber una nueva instancia de inscripción para quienes no hayan podido inscribirse, y en esa instancia se va a habilitar un canal para reclamar si fueron denegadas las solicitudes en esta primera etapa, que hubo muchos casos, me decían, de gente denegada. Bien, 22:41, pausa, es cortita.
Enseguida volvemos y hablamos con la situación de los trabajadores de la construcción. ...44 minutos pasan de las 22 en la República Argentina. Uno de los sectores que vuelve a trabajar después de la apertura de los corralones, pero también a partir de la decisión de la continuidad de obra pública y privada, son los trabajadores de la construcción. Vamos a tomar contacto con Walter Doronsoro, quien es el secretario general de la UOCRA, seccional Entre Ríos. Doronsoro, soy Nicolás Blanco, en Canal 11, en Paraná. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches la audiencia. Bien, gracias a Dios. Vamos a explicarle, vamos a contar a la gente qué situación está viviendo, cómo se reactiva la situación del trabajador de la construcción en esta etapa de cuarentena de coronavirus. Bien, en un principio, Nicolás, sabemos de que la actividad nuestra es madre de industria y en ese sentido, bueno, esta pandemia realmente no estaba previsto ningún cálculo del mundo, menos en los trabajadores. Es aquí que realmente, en primer lugar, valoramos la decisión política del presidente de la República, Alberto Fernández, y el acompañamiento del gobernador, que se prioriza la salud por encima de lo económico. Esto nos llevó a nosotros a tener una preocupación permanente, porque realmente, como sabrás, se dictó la cuarentena. Parecía que entrábamos en un estado de anarquía debido a que la actividad nuestra depende del sector público y del sector privado. Sí. Provocamos, como la circunstancia requiere, una mesa de diálogo, de formar una mesa de seguimiento de la obra pública y en ese sentido agradecerle al ministro de Economía, Hugo Balay, agradecerle al flamante ministro Richard Marcelo y a la Cámara de la Construcción, a la Cámara Argentina de la Construcción de la provincia de Entre Ríos, por permitirnos provocar esto, el día de la cuarentena, después que eso tuvimos que llevar nosotros tranquilidad también a los grandes comitentes, como es el Instituto de la Vivienda, donde su titular, Marcelo Binzoni, nosotros le dijimos que UOCRA, con la figura de Gerardo Martínez, firma un convenio de un protocolo sanitario para ver de qué manera se prioriza la salud y el control de los trabajadores. Y de esa manera el Estado, que todos sabemos de la cuestión económica, porque es una cuestión de que nadie estaba preparado para esto, bueno, lo han explicado anteriormente el intendente, el ministro de Economía, hasta el propio gobernador. Nosotros creemos de que realmente queremos que la obra pública, al margen de estar exceptuada, tengan las condiciones dignas del trabajo. Y en ese sentido también la obra pública y privada, estamos preocupados. Bueno, en el día de hoy estuve en Paraná viendo con algunos emprendedores privados para que realmente plantearle en el día de mañana al intendente de la ciudad, al compañero Valde, que realmente priorices algunas obras, que tenemos más de 20 obras privadas, para que realmente puedan tener la libertad, el ejercicio de ir a trabajar y de esto tenga conocimiento la parte legal de la policía, porque claro, ¿cómo es la situación hoy? Hoy el trabajador que está en la obra pública sí está haciendo trabajar, pero en la privada todavía no. Y la privada todavía no. En grandes Por eso ustedes están generando estas reuniones para empezar a solicitar que agilicen y liberen la situación de algunas obras en las ciudades, caso Paraná, como decía recién. Claro, sí, Nico, porque, primero tuvimos el inconveniente de que, el mes pasado, el 26, cuando hicimos una reunión en Buenos Aires, pedimos el tema de los corralones, porque vos encontrabas con que realmente las empresas te decían que no tenían materiales. Bueno, se liberó los corralones. Hoy creemos de que hoy preparamos nosotros una nota, la firmamos con la Cámara, mañana le estamos haciendo llegar al intendente para que realmente priorice donde tenemos más de 20 obras y no tengamos el inconveniente los trabajadores, porque, no debe haber tanta diferencia, y no la hay, en lo que es una obra pública o una privada.
Pero bueno, aceptando de que tenemos un protocolo de salubridad elaborado por los profesionales nuestros, ver de que realmente sean consideradas en la figura del gobernador que eleve cuáles son las políticas en materia de obras públicas y privadas que se van a desarrollar en la provincia, ¿no? Es una preocupación permanente. Está bien, pero Nicolás. ustedes desde la UOCRA ya tienen un protocolo de actuación. Exacto, ya tenemos un protocolo firmado. Lo cual en la sería una Nación. ventaja. Sí, obvio, ya tenemos, y bueno, ya lo pusimos en práctica. Esto la semana pasada estuvimos nosotros, le hemos elevado a distintos organismos de la provincia, hoy lo firmamos con autoridades de la Cámara. Bueno, así que el control de la temperatura de los compañeros antes de entrar a trabajar, la distancia, todo lo que significa un protocolo sanitario para estas cuestiones, y tener la información correspondiente a través de los cuadros intermedios nuestros, de los delegados, para que ante cualquier urgencia o necesidad sepan cómo actuar en consecuencia, ¿no? ¿Qué mensaje le damos finalmente al trabajador que está escuchando y está expectante con las medidas y con saber si va o no, si lo llaman los jefes, qué hace? Nicolás, mirá, a ver, el trabajador constructor es un compañero donde realmente tiene esa capacidad de tener esa independencia y el arte de construir en su mano. Él quiere trabajar, nosotros no somos trabajadores de realmente que pretendemos ser subsidiados. Lo que pretendemos es tener la oportunidad de trabajar, poder desarrollar con nuestra mano nuestra labor. Y decir de que realmente es la política la que va a tener que resolver estos problemas, y en ese sentido nosotros estamos convencidos que tanto nuestro gobernante como todo el arco político, hoy más que nunca se ve esta necesidad, porque vos sabés que afecta al trabajador, afecta al cuentapropista, sí, afecta realmente a aquel sí, compañero la cadena es larga. La cadena es larga, el pintor, el sanitarista, y todo eso tiene el trabajador, quiere desarrollar. Pero bueno, estamos confiados, con una esperanza, como que realmente priorizamos la salud, priorizamos porque nadie quiere estar enfermo, priorizamos, a ver, como dice el presidente, la economía se levanta y un muerto no se levanta, y no queremos cargar nosotros tener ninguna responsabilidad social en este aspecto. Por eso es que tenemos un protocolo, por eso decimos que el pueblo trabajador es un pueblo de esperanza, Nicolás, y tiene la expectativa de que realmente a través de la política, articulando medidas, no descuidando todos los sectores que hace a un Estado presente y a unas organizaciones sindicales como somos todos los que componemos la CGT, estamos activamente, ¿no? Sí, esta carta, esta notificación que le van a presentar al intendente de Paraná es mañana, martes. Sí. Ya estuvimos hoy trabajando. Mañana nosotros tenemos unos compañeros que son concejales, legisladores del movimiento obrero. Mañana le vamos a estar haciendo llegar y bueno, por ende le vamos a pedir una audiencia para que liberen bueno, estas 20 obras privadas en la capital provincial, que demandaría un trabajo de ¿cuántos más o menos? Y casi 400 trabajadores. Perfecto. Walter Dorosoro, muchas gracias por esta atención para con Canal 11 de Paraná. No, por favor, el agradecido soy yo y saludo a la audiencia. Muchas gracias por preocuparse por la actividad nuestra. Muchísimas gracias a ustedes por atendernos. El titular de la UOCRA seccional Entre Ríos, Walter Dorosoro, charlaba con nosotros. Fíjense ustedes qué importante, ¿no? Una actividad que estamos hablando de 400 trabajadores en 20 obras privadas en la capital provincial. 20 obras, ahí no metés o no están incluidos las obras más chicas, los arreglos en casas de familias. Estamos hablando de grandes empresas. Que muchos inclusive quedaron parados, ¿no? Es una de las actividades que, bueno, particularmente en los grandes centros urbanos, Dorosoro hablaba de Paraná, pero también en el país, o en el número global, ¿verdad? Es uno de los sectores que mayor preocupación y a los que primero están tratando de atender, ¿sí? Desde el Estado Nacional, en virtud de que también los trabajadores son los que tienen menos resto. Totalmente. Bueno, vamos a meternos en alguna foto, porque no todo pasa por algunas actividades. Si bien está todo limitado, se siguen generando instantáneas. Se siguen generando instantáneas. Dos encuentros vamos a comentar.
La primera foto tiene que ver con, bueno, 2 o 3 líneas, ya dijimos en el programa, fue un encuentro del gobernador Bordet con los líderes legislativos de la oposición. Lo acompañaron además a Bordet, bueno, la vicegobernadora que hablaba más temprano acá en Quien Dice Qué, estuvo Giano también y la ministra de Gobierno, además de los presidentes de bloque del oficialismo, sí, que son Navarro, Juan Reinaldo Navarro y Armando Gay, primero de Rosario del Tala, el segundo de la ciudad de Concordia, sí, exactamente. ¿Qué dejaron o qué dijeron los líderes opositores? Que era lo importante, ¿no? Porque el encuentro fue para, bueno, empezar a arrimar algunas cuestiones con la oposición, ¿verdad? Cucinato, que es el diputado radical, jefe del bloque radical. Y del interbloque Cambiemos. Y del interbloque, Juntos por el Cambio. De esta figura. Sí. Exacto, Juntos por el Cambio, quedó así. No hay plan B, fue una de las frases que dejó, aunque en principio, el mismo miércoles, todos destacaron, ¿verdad, Nicolás? Sí. La figura, en principio, del presidente Fernández, pero también de Bordet, en virtud de cómo están llevando adelante el manejo de la crisis, ¿verdad? Fue, bueno, el presidente del bloque del PRO, Morchio, habló de tranquilidad, aunque una preocupación por el déficit, algo que no es nuevo en palabras de un legislador del PRO. Y fue Vitor, no el miércoles, sino 2 días después, el viernes por la tarde, quien planteó, si se quiere, la crítica más severa con la administración Bordet. Esto trajo también algún cruce con los legisladores, con el resto de los legisladores del PRO. ¿Sí? Una pequeña, se quiere, no pasó a mayores, no salió afuera, pero en los suburbios de WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, hubo algunos cruces, puesto que, por ejemplo, el diputado Troncoso había, hablado bastante bien de la administración Bordet y fue el propio Vitor, el jefe de la bancada, claro, el que planteó críticas más severas. Pequeños cortocircuitos que quedaron hacia adentro de los grupos, después todo quedó saldado, sí, el domingo, ¿no? Domingo de Pascuas. Bueno, guardo un par de fotos para después. Tengo un dato para después. Porque ahora nos atiende, hablando de legisladores y de oposición, una diputada provincial, ella es radical dentro de Juntos por el Cambio. Gracias, Jaroslavski, nos atiende gentilmente a esta hora. Gracias, Nicolás Blanco, en Canal 11, en Paraná. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo están llevando esta situación, esta difícil situación? Y ustedes teniendo que trabajar, legislar, recién hablábamos de estos encuentros que tuvieron algunos de sus representantes en la legislatura con el gobernador Bordet. Sí, efectivamente, bueno, se están adecuando todas las cosas a una situación absolutamente nueva e impredecible, ¿no? La primera cosa que advertís cuando tenés que atravesar una situación como esta es lo atrasado que estás en materia de técnica y de comunicación, que resulta tan difícil comunicarse en forma virtual, parece mentira, pero evidentemente todavía nos falta adecuar muchísimos sistemas, ¿no? Claro. La Cámara hoy estaban avisando que ya tienen una plataforma de comunicación, así que bueno, seguramente vamos a empezar a trabajar ya más organizadamente. Bueno, o sea que primero tratando de actualizarse para poder comunicarse de manera más rápida, más efectiva con el resto de sus pares. ¿Cómo ve la situación? ¿Cómo ve que está llevando adelante esta situación a nivel nacional, a nivel provincial? Mirá, la provincia lo ha hecho muy bien y en forma muy efectiva. La prueba está que estamos hoy con 21 casos
Si bien tenemos nada más que 338 testeos, estamos con 21 casos y tenemos muchos departamentos, entre ellos Victoria, gracias a Dios, en que no tenemos ningún caso registrado. Esto hace que la curva obviamente se aplane y entonces evitemos que lo que hay que evitar en estas cuestiones, cuál es que se colapse el sistema sanitario, porque nuestro sistema sanitario en ninguna parte del mundo y especialmente el nuestro no está preparado para recibir una avalancha de gente infectada. De manera de que creo que se está llevando muy bien, se están haciendo muy bien los controles. Yo he visto y he conversado con las fuerzas de seguridad, están realmente trabajando, controlando, parando a toda la gente que entra a las distintas ciudades, de manera que parece que se está haciendo dentro de las posibilidades que tenemos lo mejor posible para sostener en el tiempo esta curva aplanada. Hay que ver, tiene que obviamente llegar el pico, hay que ver qué pasa cuando llegue el pico, ¿no? En una de esas podemos sostener esto en el tiempo. Lo que pasa es que debe quedar claro, y esto me parece muy importante que la gente lo entienda, que para sostener esta curva aplanada de contagios, es decir, que haya la menos cantidad de gente posible contagiada, la única forma eficiente es quedarnos en casa. Claro. Entonces, no hay otra forma, ¿no? Ahora, es decir, diputada, ¿cuál es la situación de el sector económico en Victoria? Sabemos que por allí, bueno, el turismo, hay algunas empresas también que deben haber manifestado su preocupación. Por supuesto, pero bueno, a ver, la economía es la primera afectada en estas cuestiones. Estamos atravesando una crisis que no tiene precedentes, de manera de que no sabemos, en definitiva, hasta cuál va a ser el fondo de esto. Ahora, si yo le hago alguna crítica o alguna sugerencia, más que crítica, porque no me atrevería a criticar en emergencia, si hago una sugerencia tanto al gobierno provincial como al gobierno nacional, es que se empiece a pensar en el día después. Y pensar en el día después, a mi juicio, lo que impone es crear consejos económicos, sociales y políticos donde haya mucha gente o gente idónea, que no necesariamente tiene que ser mucha, pero gente idónea y que todos los partidos políticos estén representados, pensando en cómo vamos a reactivar o a empezar esta nueva economía que va a venir después de esta pandemia. ¿Hay algún sector ahí en Victoria o de los que usted conozca que le hayan solicitado solicitar que haya una apertura de cuarentena? No. La gente está muy consciente de que necesita mantener. Está absolutamente consciente. Ahora, de lo que también está consciente es de todos los problemas que esto va a traer y de las situaciones económicas gravísimas que ya se están viviendo. Entonces, pensar cómo el Estado va a intervenir para ordenar y ayudar a solucionar todos estos coletazos económicos gravísimos que vamos a tener que enfrentar, es algo que tenemos que empezar a plantear y a pensarlo estratégicamente juntos desde ahora. Porque si no lo hacemos juntos, la responsabilidad va a caer toda en el gobierno y eso tampoco es bueno. Diputada, ¿tiene previsto alguna reunión de comisión, algún trabajo de la legislatura en estos días? Sí, toda esta semana ya estamos con varios asuntos que tenemos pendientes, hay varios asuntos para despachar. Y bueno, y seguramente ya esta semana se pondrá fecha para empezar a ver si se puede hacer sesiones en forma virtual. Lo primero que hay que hacer es modificar el reglamento. El reglamento, lo charlábamos hace un ratito. Ezequiel quiere hacer una pregunta. Sí, cómo no. ¿Qué tal, diputado? Solo preguntarle, la visión que usted tiene respecto del gobierno provincial que recién expresaba, ¿es compartida por la mayoría de su bloque? Mirá, sí, supongo que, a ver, en materia sanitaria no es para nada objetable nada de lo que se ha hecho. Yo presenté un pedido de informe respecto
de qué es lo que se está pensando con el coronavirus el 28 de febrero, cuando todavía ni siquiera estábamos pensando en esto. Yo creo que hubo, a ver, una de las cuestiones, por ejemplo, que la dilación en poner en marcha los mecanismos tuvo como consecuencia es que no tengamos muchos test a disposición para hacer. Si nosotros nos hubiéramos provisto en su momento de mayor cantidad, tendríamos más posibilidades de testear hoy, por ejemplo. Pero yo estimo, mirá, la verdad que se han hecho críticas, como siempre se hacen. Ahora a mí me parece que lo que debe primar en este momento es la construcción en conjunto. Obviamente uno tiene que decir lo que piensa, pero decir lo que piensa no significa criticar, sino ayudar a pensar cuáles son las mejores maneras de abordar esta situación. Es por eso que yo estaba diciendo que si yo algo le sugeriría al gobernador es que a la brevedad empiece a generar espacios donde las áreas que le competen a la vuelta en marcha de la economía empiecen a pensarlo junto con las sociedades intermedias y con la dirigencia política. Diputada, muchas gracias por este contacto con Canal 11. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes por llamar. Muchas gracias. Gracias, Jarlaki, diputada provincial de la Unión Cívica Radical, del bloque Juntos por el Cambio, charlaba con nosotros, con otra visión, si se quiere, de lo que por ahí manifestaban algunos otros legisladores, pero bueno, es bueno escucharlos a todos, ¿no? Y tener apreciaciones de todo ello. Nos quedaba una foto pendiente de las que tenemos, por supuesto no tenemos tiempo, ya nos tenemos que ir, pero por supuesto, solo una más, si se quiere. Tal cual, solo agrego un dato. La foto que vamos a ver o que íbamos a ver es de los diputados, el jefe de diputados y los jefes de los distintos bloques. Ajá. Cuándo sesionar y cómo sesionar lo contaba recién la diputada Jaroslavsky. La vicegobernadora contaba también que bueno, se evalúa de qué modo sesionar en los próximos días. Te cuento qué va a pasar con el Consejo Deliberante de Paraná. Ajá. Como dato que todavía nos estaba faltando. Bueno, va a haber una reunión esta semana, este miércoles en principio, en donde se va a evaluar los términos de una primera reunión para eventualmente tratar los temas que hay pendientes de este año legislativo, pero además me parece que lo más importante va a ser acordar los términos de futuras reuniones de modo virtual, que es un poco este intríngulis del que están intentando zafar salir las distintas legislaturas en Entre Ríos, pero también el Congreso de la Nación. Señoras y señores, hemos llegado al final del programa del día de hoy, como siempre tratando de aportar información, que es lo que vos tenés que tener para tener de todos los lugares posible la mejor información. Canal 11 lo hace posible, entre todos es posible, por supuesto, porque sabés que ayudar hace bien, pero muy bien. Nos volvemos a ver el próximo lunes en Quién Dice Qué, todos los días en la pantalla líder del 11 TV, en Buenas Noches, buena semana.